A las 8 de la mañana del sábado daba comienzo la prueba Super Sprint de Valencia Triatlón con más de 170 participantes. Miguel Lorente fue el vencedor de esta rapidísima prueba. A continuación tuvo lugar el Triatlón de la Mujer, con récord de participación y más de 300 participantes. Esta prueba fue un ejemplo de superación para todas aquellas mujeres que tuvieron el valor de alcanzar la meta de Valencia Triatlón tras mucha preparación detrás de cada una de ellas. Sin duda, un éxito que cada año junta a más mujeres en un día donde el deporte femenino es el protagonista. Arantxa Esteban fue la más rápida y la primera en cruzar la línea de meta del Triatlón de la Mujer. La prueba sprint juntó a más de 550 triatletas entre las categorías masculina y femenina en la Marina Real de Valencia. En esta prueba, los triatletas debían realizar unos primeros 750 metros de natación con el punto de partida a los pies del moderno edificio Vélez-Benz de la ciudad de Valencia. A continuación, los participantes afrontaban los 20 kilómetros de ciclismo por parte del circuito de Fórmula 1, y por la avenida Puerto y por la calle Serrería. Para finalizar, los triatletas culminaban esta prueba con 5 kilómetros por los alrededores de la Marina Real, completando un total de 2 vueltas de carrera a pie. Los vencedores fueron Arnau Rosaleni en categoría masculina, mientras que Andrea Foss vencía en categoría femenina. El sábado por la tarde era el turno del Triatlón Internacional con la Copa de Europa de Valencia. Celebrada en los mismos circuitos que el Valencia Triatlón, pero con la diferencia que aquí cada triatleta defendía los colores de sus respectivos países. Sin duda un entorno impresionante para acoger una prueba internacional que sitúa a Valencia como claro referente del triatlón internacional para el futuro. En categoría femenina la victoria final fue para la francesa Jeanne Leer, mientras que en categoría masculina el español Jordi García se mostró fortísimo durante toda la prueba. Consiguió el triunfo. El también español Ignacio González lograba el bronce en una prueba muy exigente por el altísimo nivel de la misma. El domingo a las 8 de la mañana llegaba el turno del Triatlón Olímpico de Valencia Triatlón, una prueba que iniciaron los triatletas de categoría masculina en diversas salidas y que junto a las féminas que se lanzaron al agua 20 minutos más tarde, juntaron a más de 700 participantes en la dársena del puerto de Valencia. Un domingo donde, gracias a que el tiempo respetó a todos los triatletas, pudieron disfrutar de una increíble jornada para la práctica del triatlón. En la prueba masculina, tras el primer tramo de natación, Fernando Santander no tardó en ponerse al frente sobre las 2 ruedas en solitario. En categoría femenina, Sonia Ruiz, que había salido de los 1500 metros de natación con algunos segundos de ventaja, rodaba completamente en solitario, mientras devoraba kilómetros encima de la bicicleta. Cientos eran los triatletas que disfrutaron del triatlón y de la ciudad de Valencia en un día para el recuerdo, donde muchos de los participantes se disponían a alcanzar la meta de Valencia Triatlón tras mucha preparación durante todo el año. Los 40 kilómetros de ciclismo eran totalmente llanos, además de transcurrir por parte del antiguo circuito de Fórmula 1. Por ello, los triatletas podían rodar rapidísimo encima de su bici, mientras recortaban tiempo al crono.
Para finalizar, los triatletas debían realizar un tramo de 10 kilómetros de carrera a pie. Estos constaban de 4 vueltas de 2,5 kilómetros por la Marina Real y con el Vélez Events como protagonista en cada una de las vueltas de la carrera. En la prueba masculina, Fernando Santander administró a la perfección la ventaja y se alzó con una grandísima victoria en el Valencia Triatlón 2018. Segundo a más de un minuto entró Sergio Juan. Por su parte, en tercera posición, llegó a meta Manuel Ramírez. En la prueba femenina, los 10 kilómetros de carrera fueron determinantes en la lucha por las plazas del podio. Cris Sotelo se lanzaba por la primera posición y a por la victoria final en el Valencia Triatlón 2018. Segunda llegaría a meta con una gran remontada Rocío Martín, mientras que en tercera posición lograba alcanzar la meta Sonia Ruiz. Con la llegada de todos los triatletas a la línea de meta, se concluía un año más la gran fiesta del triatlón que es Valencia Triatlón. Cada año creciendo, pasando de la competición nacional de la edición 2017 a acoger una prueba internacional como ha sido en esta edición con la Copa de Europa de Triatlón. En cuanto al circuito Mediterránea Triatlón, tendrá su próxima cita el último fin de semana de septiembre y los días 29 y 30 donde os esperamos. Nos vemos en la meta de Alicante Triatlón.